Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Botelo y soy pastora y vengo a compartirte una palabra llamada Cartas delante del Señor. La palabra que vamos a estar compartiendo en este día, que por cierto es un día maravilloso, te bendigo a tu familia. La palabra que vamos a estar compartiendo está en el libro justamente de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, y vamos a estar viendo la versión de PDT. Fíjate, esta prédica es parte de una serie que comenzamos mi esposo y yo titulada Inalterables delante de Dios. Entonces vamos a comenzar Segunda de Reyes 18, versículo 5. Y justamente es la historia de momento de la vida del rey Ezequías. Y el versículo 5 habla de cómo Dios miraba a Ezequías y dice que Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá antes o después de él. Ezequías fue muy fiel al Señor, no se apartó de él, obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Varias claves de este versículo. La primera, que Ezequías confiaba en el Señor. La segunda, que era muy fiel al Señor. Y la tercera, que obedeció los mandatos que el Señor le dio a través de Moisés. Entonces de esta manera arrancamos con este personaje maravilloso que no hubo como él antes ni después otro rey. Y vamos a comenzar con el punto número 1. Las situaciones que traen incertidumbre, porque ciertamente hay momentos, hay situaciones que nos mueven el piso, que de alguna manera son complicadas, y así como esas situaciones, al rey Ezequías también le tocó atravesar una serie de situaciones. Entonces fíjate, en Segunda de Reyes 18:13 dice: durante el año 14 del reinado de Ezequías, Senecarib, rey de Asiria, salió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Ezequías era el rey de Judá. Por lo tanto, el rey no había sido capturado. Entonces fíjate lo que dice por acá. El rey de Asiria entendía cómo era que Ezequías se había rebelado ante él. Y justamente en el versículo 19 le dice: ¿por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace tan solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás ahora confiando en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que el faraón, rey de Egipto, para todos, eso es lo que es faraón, el rey de Egipto, para todos los que se apoyan en él. Si ustedes me salen con que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿pero acaso no fue Ezequías el que ordenó que quitaran los santuarios en las colinas? Ven y te comento. El rey de Asiria estaba mal informado, pensaba que la confianza de Ezequías estaba en el faraón. No era verdad. Y también pensaba que Ezequías había quitado los altares de adoración a Jehová, cuando los altares que había quitado eran de esos ídolos que no eran Jehová nuestro Dios. Entonces, así como este rey de Asiria hablaba y se expresaba acerca de Ezequías, también hay personas y situaciones que se nos presentan, personas que de plano no confían, no creen en lo que hacemos. Este tipo de comentarios pudiera movernos el piso en un momento determinado. Y sí fue significativo para el rey Ezequías en su momento. Sin embargo, la historia continúa y demostrará que el rey Ezequías se mantuvo y que más allá de lo que pudo haberle dicho el rey de Asiria, él creyó en lo que Dios le había dicho. Entonces también este rey continuó diciendo que no creyeran en Ezequías. Hizo una serie de ofertas al pueblo de Judá y las describe en el versículo 32, donde dice: será hasta que yo venga, dice el rey de Asiria, será hasta que yo venga y los lleve a un país
como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos. Es una tierra de aceite de oliva y de miel, allí podrán vivir y no morirán. Estas ofertas que hacía el rey de Asiria me recordaban a esos pensamientos engañosos que a veces llegan a nuestra cabeza. Digo engañosos porque van contrarios a lo que Dios ya nos ha dicho que quiere para nosotros. Ofertas engañosas que de pronto pues nos calientan la oreja y que definitivamente no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho. Y entonces ya por acá quiero dejarte en este punto número 1 de situaciones que traen incertidumbre. Fíjate, cuando hablan, cuando de pronto no confían en lo que hacemos o te lo dicen de frente en tu cara, menosprecian tu trabajo. Cuando además dicen a los otros, hey, no confíen en lo que fulano está haciendo. O cuando de plano vienen esos pensamientos a nuestra cabeza que pueden ser, que pueden tener algún tipo de es una oferta, obviamente, que puede ser tentadora, que puede ser llamativa, que puede que te esté guiñando el ojo, pero que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Así le pasó a Ezequías, pero Ezequías se mantuvo. Y fíjate lo que dice el punto número 2 que yo titulé Confianza de Ezequías y cartas delante del Señor. Esto está relatado en 2 de Reyes 19 y dice el versículo 6: esto es lo que van a decirle a su Señor. El Señor dice: no tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él, oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo, en su propio país, haré que lo hieran a espada y muera de él. Bien, este es Dios diciéndole a Ezequías justamente: confía en lo que yo te he dicho. Confía en mi acompañamiento. Fíjate lo que ya le había dicho. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que han dicho de ti. Todos los insultos que ha dicho el rey de Asiria. Yo lo voy a confundir. Era Dios diciéndole: tranquilo, que todo está bajo mi control. De alguna manera, y aunque todo estaba en contra, mejor dicho, era Dios diciéndole: tranquilo que no pasa nada. Y fíjate lo que continúa la historia. Ciertamente Ezequías tenía y sentía ese acompañañamiento, pero eso no quiere decir que estuviera exento de tener ese miedo en su corazón, porque prácticamente todo el contexto estaba en contra de él. Ezequías hizo una oración sincera delante de Dios y está relatada en el versículo 14, donde Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Estas cartas, ¿qué significaban? Estas cartas significaban significaban justamente las acusaciones que hacían contra Ezequías, todo aquello de lo cual le decían que su reino iba a caer, le decían que no confiara en Dios, le acusaban a Ezequías por enfrentarse justamente al rey de Asiria. Entonces me hacía pensar todas esas cosas que han dicho de nosotros, que han dicho ofensas, que han dicho en nuestra cara, que simplemente no creen en lo que hacemos, que quizás tú que estás ahí viendo este mensaje, quizás has recibido algún tipo de violencia, de afrenta, de ofensa muy fuerte y muy dura. Eso representaban estas cartas para Ezequías. Y dice que él las leyó y luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante de él. Ya te dije, cartas de intimidación, angustia. Allí delante de Dios él puso el miedo, él puso las acusaciones, él puso los reproches que le habían hecho, él puso todo aquello que le generaba angustia. Dice el versículo 15, después Ezequías oró
ante el Señor y dijo: Señor Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Señor, presta atención, escucha, Señor, abre tus ojos y mira, oye las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Claro, porque este rey estaba justamente enfrentando a Ezequías, que representaba a Dios. Y era Ezequías diciéndole: mira, está yendo contra mí, pero está yendo contra ti, porque yo he creído en ti. Entonces continúa esta oración de parte de Ezequías, donde dice: ahora te suplico, Dios, Señor, Dios nuestro, sálvanos de caer en las manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Me gusta porque puede parecer algo simple, puede parecer algo que nosotros también podríamos perfectamente hacer, y es simplemente poner delante de Dios aquellas cosas que nos angustian, que nos atemorizan, que están ahí. A veces los días se pegan unos con los otros y no tenemos el tiempo para sentarnos y decir: wow, estas cosas me están afectando, enumerarlas y colocarlas ahí delante del Señor para que Él haga justamente ese milagro, para que pueda suplir aquello que nos hace falta. Entonces continuamos en el punto número 3, que titulé soberanía, que ejerce soberanía. Vamos a colocar acá entre paréntesis, quiere decir que ejerce la autoridad suprema. Soberanía de Dios. Bien, estamos en el capítulo número 19, continuamos, y en el versículo 28 dice que justamente relata que el rey de Asiria estaba muy molesto, y Dios le hablaba a este rey y le decía: debido a lo furioso que estás contra mí y que he escuchado tus palabras arrogantes, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste. Y me hacía pensar que este rey, el rey de Asiria, tuvo el libre albedrío, es decir, él tuvo la elección de ir en contra, justamente, en contra de Ezequías, que era el representante de Dios. Y este rey de Asiria también fue arrogante con sus palabras y su forma de ser, y fue su decisión, fue su elección. A veces hacemos responsable a Dios por todas y cada una de las cosas que decidimos, y resulta que el Señor nos pone ahí la decisión a nosotros de: elige, pero esa elección va a tener una consecuencia. A pesar de que este rey había hecho una mala elección, había sido arrogante, había sido prepotente, había ido en contra de Ezequías, a pesar de que tenía todas las de ganar, la soberanía de Dios se impuso. Y fíjate entonces lo que dice por acá: porque Dios manda un mensaje a Ezequías, este mensaje que todos queremos escuchar, donde el Señor nos dice: tranquilo, que el equipo gana. Y está relatado en el versículo 29. Dice: esta será la señal que probará que este mensaje es verdadero. Estamos hablando ahí del acompañamiento de Dios con Ezequías. Entonces, esta será la señal que probará que este mensaje es verdadero. Este año comerán lo que crece por sí solo en el campo. El segundo año, lo que crezca de ahí. Y el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñedos y comerán de su fruto. Dice el versículo 33 después, volverá. El versículo 33 hace referencia justamente al rey de Asiria y dice: volverá por el mismo camino por el que vino, no ocupará la ciudad. El Señor así lo ha decidido. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré, lo haré por mí mismo y por mi siervo David.
Así finalmente entonces se relata la destrucción del ejército de Asiria y de esta manera concluye este capítulo 19. Me gusta mucho porque aunque se le encima de cualquier situación, por más dura que sea, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia quizás, por más duro que sea, el Señor tiene su autoridad sobre cualquier asunto y situación. Así como la tuvo en el caso de Ezequías, que a pesar de que tenía todo en contra, enfrentándose al rey de Asiria, el Señor tuvo ese por encima, ese poder y esa autoridad para cambiar la situación a su favor. Y bueno, quiero comentarte entonces acerca de una serie que está causando mucho revuelo. Esta serie está en Netflix y se llama Mi Primer Mandado. Y por más loco que parezca, esta serie graba a padres que envían a sus niños muy pequeños, niños de 2 años y medio, 3 años, que quizás para ti sería impensable, pero estos padres mandan a estos pequeñitos a hacer su primer mandado y sabes, hasta este momento se hizo visible esta situación, pero ya pasaba hace mucho tiempo y hasta ahora está siendo visible, pero estos niños, por más increíble que sea, van hasta un sitio por algún mandado que les encargaron y lo lograban hacer y volvían a salvo a sus casas y me hacía pensar que así como esos niños, nosotros tenemos que confiar en Dios. Estos padres confiaban en que los niños iban a poder ir y cumplir con la asignatura y volver, y así pasaba. Y así tenemos que hacer justamente nosotros, confiar en ese cuidado de parte del Señor, confiar en su soberanía, confiar que por más situaciones que traigan incertidumbre, por más que haya personas que de pronto no confíen, por más que haya dificultades, nuestra confianza, así como la tuvo Ezequías, esté puesta en el Señor. Y yo quiero orar en este día por ti, por tu familia. Justamente la oración va a ser por esa confianza que debemos tener en el Señor. Y que va a hacer que a partir de esa confianza podamos enfrentar y vencer cada situación que se nos presente en el día a día. Gracias Dios te doy por este día maravilloso, gracias te doy por cada persona que está delante viendo este video, por sus familias, Padre. Aquí está esta historia relatada sobre la vida de Ezequías y cómo él pudo confiar en ti, cómo él pudo poner toda situación delante y tú le escuchaste y le diste la victoria. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu acompañamiento que siempre estás con nosotros. Te doy gracias, confío, declaro con mi boca que mi confianza está puesta, mi esperanza está puesta en ti. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo a tu familia. Fue un gusto para mí estar delante de ti. Si ya estás suscrito a este canal, pues compártelo, y si no, suscríbete. El próximo domingo vamos a estar compartiendo una palabra también maravillosa. Y bueno, me gustará entonces que pases a acompañarnos a ver esta palabra. Te bendigo, chao, chao, bendiciones.